Bodega San Francisco, creciendo juntos. Tattersall Leasing, expertos en leasing operativo y renta-car para empresas. Más en tattersalleasing.cl. Y si tienes todo en tus manos, tienes Transbank. Presentan el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Andrea Vial, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar, Andrea? Sobre la decisión del gobierno de impulsar una reforma que busca despedir en el acto a aquellos funcionarios o funcionarias públicos que consumen droga. Es probablemente un estándar al que toda administración debería aspirar, pero el problema no está ahí. El caso del subsecretario de Hacienda abre tantas preguntas que van desde lo legal y lo ético a la capacidad para desarrollar exámenes y tomar decisiones que no terminan siendo un boomerang para el Estado. Vamos a revisar dónde están los puntos débiles de tan buenas intenciones. Vamos a hablar de eso. Angélica Bulnes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué el presidente argentino Javier Milei fue a Brasil a insultar al presidente de Brasil, Lula da Silva? ¿Qué tiene que ver eso con los equilibrios? Cosa sencilla, normal. Típico, siempre pasa. ¿Qué tiene que ver eso con los equilibrios o con los desequilibrios regionales y por qué nos importa aquí en Chile? Hablamos de esa crisis y por qué nos importa. Un dato respecto de la cantidad de personas aisladas después de los temporales, que teníamos una duda más temprano con la María Martínez. Lo más importante, me escriben de Senapred, me dicen que hay 650 personas aisladas en el tramo entre O'Higgins y Los Ríos, que fue el primer tramo afectado por los temporales la semana antepasada. Y en el norte hay 13.821 personas aisladas. 12.000 de esas están en la región de Coquimbo. Increíble. En algún momento, dice, llegamos a tener más de 100.000 personas aisladas. Me lo confirman desde Senapred los datos. Pero partamos por el test de drogas para las autoridades. Está el caso del ex subsecretario de Hacienda y, por cierto, la reforma constitucional que esta semana presentó el gobierno. Claro, mira, en La Moneda señalan que tienen pocas dudas sobre el resultado positivo del test de drogas del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Por el contrario, el afectado insiste en que hubo una equivocación y que él no es un consumidor. El problema para el abogado de 36 años, nacido en Viña del Mar, es que el viceministro Claudio Alvarado fue muy directo cuando insistió este lunes que el gobierno había adoptado ya una decisión política que hace hoy que la subsecretaría de Hacienda esté en manos de un subrogante, como que cerró el tema. Y por ahora será el propio Rodríguez quien tendrá que demostrar su inocencia. Eso implica que es él quien debe solicitar los exámenes de confirmación correspondientes. Que entiendo que ese procedimiento se hizo y que demora algunos días, digamos, ¿no? No sabemos, yo no puedo confirmar si él lo había hecho o no, si ya lo había pedido. Bueno, para tener contexto, cuando los funcionarios de gobierno fueron convocados a formar parte del equipo de CAST, todos fueron advertidos del estándar que utilizaría en el tema de droga, algo que exigía la ley 21.806 que se promulgó en febrero de este año. En su artículo 110, esa ley dice: todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales y ministeriales y jefes de servicio, al momento de asumir su cargo, deberán someterse a un examen de consumo de sustancias o drogas drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, examen que deberán repetirse, ojo, 2 veces al año luego de asumido su cargo. El examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos. A mediados de abril, la dupla parlamentaria Chiccardini-Manucheri y el diputado Juan Santana denunciaron ante la Contraloría que el gobierno no había hecho público los resultados de los test de drogas que la ley lo obligaba a realizar al momento de asumir. Mediados de abril. Mediados de abril. Ya. La Contralora, entonces, emitió un instructivo recordando quiénes eran sujetos obligados para la realización del test y respecto a lo que entendía como realizarlo al momento de asumir el cargo, ¿ya? Eso era lo importante. La Contraloría interpretó que la norma no alude a un instante único e inmediato, o sea, no es del 11 de marzo, sino a una... que hacer a la salida del Congreso, digamos. Sino a una obligación que debía cumplirse dentro de un periodo próximo a la asunción efectiva de la respectiva autoridad, ¿ya? Según autoridades de gobierno, la mayoría de los ministros y subsecretarios se hicieron el test antes de asumir, o cerca de la fecha, salvo 4 o 5, entre ellos el ministro Quirós y el subsecretario Rodríguez. Pero ambos, finalmente, estamos en abril, ¿no es cierto?, sí, cuando Manucheri iba a alegar, el diputado Manucheri, se lo realizaron en abril, ambos, con resultado negativo. Ah, se lo hicieron en abril. No es el examen que se habían hecho en la OPE, sino que el de abril. No, es que ellos lo habían olvidado. Había como 4 o 5 que se le había olvidado hacer esto. Ya. Y se lo hicieron en un laboratorio que, de acuerdo a lo que señala la ley, debió ser asignado por Senda. Así dice la ley. Ya.
Así es el instructivo de la Contraloría también. Siguiendo con el instructivo, que va interpretando como distinta jurisprudencia, porque la ley es bien escueta. Yo leí ese artículo, es como bien, hay que hacerse esto, y es de pelo, y hay que hacérselo cuando se asume, punto. De hecho, tampoco tiene el financiamiento la ley. O sea, nadie dice quién lo paga. No tenía financiación. Claro. ¿Son caros? Yo creo que los de pelo son caros. Sí, son caros. Sí. Bueno, el examen de pelo, esto es lo nuevo, porque la ley obliga a que sea examen de pelo, que a diferencia de la orina o saliva, el de pelo es más eficiente para detectar los consumos abusivos periódicos o problemáticos, ¿ya? Deberá ser practicado, dice, por un laboratorio que cuente con las autorizaciones competentes, el cual será responsable de 1. Garantizar la existencia de un sistema de cadena de custodia de muestras que asegure la confiabilidad del proceso. 2. Efectuar los análisis mediante técnicas validadas. Y 3. Mantener contramuestras para su eventual verificación en el caso de resultados positivos. La noche del miércoles 22 de julio, cuando llegaron los resultados del segundo examen de drogas que debió realizarse Rodríguez, además de todo el gabinete subsecretario, porque él ya como les cuento, se había realizado uno en abril, como dice la ley, en La Moneda se le comunicó, junto con iniciar este vía crucis, como ellos mismos lo definen, se le comunicó al subsecretario, quien rechazó el resultado. Siempre la ley dice, o tú lo aceptas o tú lo rechazas. Ya. Por eso es así. Pero para efectos de lo que iba a decidir el presidente Kast, considerando el estándar que él mismo había instalado, la decisión no era si se le pedía la renuncia o no, sino cómo se iba a comunicar al día siguiente esta decisión. Ya, o sea, era un hecho que se iba a pedir la nunca estuvo en duda eso. Como les comentaba, el propio Juan Pablo Rodríguez quien debe solicitar la contramuestra, que obedece al pelo que se le cortó el mismo día del análisis de la primera muestra. Claro. Un mechón de pelo que se divide en dos, ¿no es cierto? Y en una muestra A y en una muestra B se estudia la A y la B queda en custodia. Como me dijo una autoridad que se hizo eso, es un mechón importante. Es un mechón importante. Y tú sabes que yo tengo entendido que mientras más largo sea el mechón, más atrás puedes mirar. Funcionarios que conocieron parte de la discusión insisten en que el laboratorio utilizó métodos de confirmación como, por ejemplo, lavar las muestras para descartar contaminación ambiental externa y otros por los que no está en duda, según ellos, la calidad del procedimiento que se siguió en el laboratorio. ¿Por qué se lavan las muestras? Y aquí voy a dar un ejemplo que bien todo a lo mejor nos ha ocurrido. Si tú vas, por ejemplo, a un concierto y te toca al lado a alguien que está fumando marihuana toda la noche, al otro día, si te hacen un examen de pelo, te va a salir positivo. Mira. A ti te va a salir positivo, sí. Por el humo. Por el humo. Fumador pasivo. Sí, absolutamente. Sin embargo, tal como lo piensa el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que en una carta al Mercurio advirtió sobre los falsos positivos en este tipo de tests, con las gravísimas consecuencias para la persona que se acusa erróneamente, y el peligro para el Estado cuando se le vienen encima las demandas civiles. Lo correcto siempre es esperar el examen de confirmación. Esa es una discusión que hay en el mundo, pero en general se espera el examen de confirmación. Cuestión que en este caso todavía no conocemos. Mira, tengo un dato del WhatsApp colaborativo que te lo voy a contar al final. Ya. Al final de tu informe. Mira, voy a comentar algo que con el doctor Mañalich hicimos un ejercicio de probabilidades. A ver, qué interesante. Para entender a lo que se podría exponer un gobierno con una forma de actuar como la que se utilizó con el caso del subsecretario. Y que es, de alguna manera, lo que va a ir en la reforma constitucional, donde se da para afuera de una a quien le pillan un test positivo. Claro. ¿Ya? Según los datos del doctor Mañalich, los test de pelo tienen un 5% de probabilidad de falso positivo. Un 5% de probabilidad de falso positivo. Ya. ¿Ya? Si quieren, démosle un 1, pero vamos a trabajar con un Ponle 5%. 5. ¿Ya? Si solo tomamos a los ministros y subsecretarios, a quienes la ley obliga a realizarse exámenes de droga 2 veces al año,
vamos a tomarlo solo a ellos, porque también obliga a los seremi, a los delegados ministeriales, y la reforma, ojo, está incorporando a diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, entre otros. Y están Pero- los casos de las empresas públicas. Vino Mario Farren el otro día, Claro. presidente del Banco Estado, que también se lo tuvo que hacer. Pero él dijo que era voluntario el de él, que él voluntariamente había accedido, que no era, no Pero sí, era pero, obligación. pero entiendo que hay una instrucción de la Contraloría claro. en ese caso. Claro. Ahora, estamos hablando no del objetivo, porque el objetivo es bastante, está en la línea correcta, porque un funcionario que ejerza el poder en un mundo de narcotraficantes debiera ser un consumidor de droga. Estamos hablando de cómo se hace esto, que aquí está el tema. Ya, seguimos con el ejemplo. Si tomamos los exámenes solamente de 25 ministros más 39 subsecretarios, ¿no es Ya. cierto? Son 64 exámenes. Muy bien. Si lo multiplicamos por 2, porque los tienen que hacer 2 veces al año, Son 120. llegamos a 128 exámenes. Ya. Y si luego lo multiplicamos por 4, porque son 4 años de gobierno, son 512 exámenes. 512 exámenes, solo ministros y subsecretarios. Ya. Redondeemos en 500. 5% falso positivo, es decir, 25 exámenes durante el gobierno de Kast, según las probabilidades, solo ministros y subsecretarios podrían arrojar un falso positivo. Ese es el 5%. 25. Ese es el 5%. Chan. 25 Falsos positivos. falsos positivos entre ministros y subsecretarios. Eso dice las probabilidades, no significa que vaya a ser así. Entonces la pregunta es, ¿a todos los van a echar antes de confirmar el examen? Es una buena pregunta. Y acá una duda para la Contraloría. ¿No sería prudente que la Contraloría exija hoy una norma que se tiene que dictar por ley, eso sí, que señale que esta medida, la de despedir a una persona, que es lo que está haciendo hoy día el gobierno y es lo que quiere hacer en la reforma, Y que es más relevante en el caso de los cargos de elección popular. más relevante aún, se aplique cuando el examen haya sido verificado y que recién ahí se haga público esta cuestión de que no, que se puede filtrar y todo, no. Es que esto no tiene que ver con eso. O sea, uno tiene que tener respuesta como gobierno cuando se te filtra algo. Eso habría que diseñar cómo va a ser ese protocolo. Claro, pero el protocolo principal es qué haces cuando sale el primer examen. Exacto. Que es lo que en este caso Exacto. no había. El gobierno decidió, entre otras cosas por el temor a la filtración y todo, decidió inmediatamente actuar. Ya, yo Pero tengo otra sin, pregunta. pero sin protocolo. Y el digamos. gobierno ¿Y está qué muy pasa? convencido de que sí es positivo. Es que ese no es el tema. Ya, pero ¿qué pasa si sale la primera muestra, en este caso positiva, y la contramuestra sale negativa? Si ¿Quién se tiene sigue la el- razón? Si se sigue el criterio García Ruminó, el señor que fue expulsado debería ser llamado de nuevo al gobierno. Ya, pero está todo esta duda. ¿Cuál era el examen que vale? ¿El primero No, o el segundo? Ahí Ahí lo que se hace es que se un repite tercero. Se hace en un un tercero. se hace un tercer examen. pero otro es un... laboratorio. Pero lo que dice la Angélica, sí, pues hay que tener un protocolo de cómo se va informando. Ahora, está claro ¿De que qué el es lo- de ministro... cómo ¿Y actúa? cómo se ¿De cómo toman las actúa? decisiones Claro. para no tener que tomarlas cada Claro. vez y que sea como Y que arbitrario? Pero te está además arriesgando den eso. Y que además te den respaldo político. Si es que, ¿cuál es el problema acá? Que si se llegaba a filtrar que había un examen positivo, si era anónimo, o sea, hay un examen positivo ya en la casa de brujas, y Claro. si se llega a faltar Andrea Vialta un examen positivo, dirían, bueno, ¿por qué no lo han sacado? Claro, Eso es lo que hubiera dicho en la oposición. exacto. O sea, y hubieran recordado el caso Monsalve. El caso Monsalve. y- Eso es lo que piensan, y eso es lo que piensa la manera. Y Eso eso es es lo lo que que tiene. dijeron. Pero te arriesgas a esto otro. Y te Exactamente. arriesga. Mira, yo tengo entendido que en Estados Unidos esto se eliminó, el examen de pelo. En Inglaterra existe. Precisamente por también esta clase de claro, conflicto. y porque después vienen las demandas Es civiles. bien complicado. Es bien complicado. Oye, me dicen que cuesta Eso. 380.000 pesos el examen de pelo y que para los que se están quedando sin pelo es bien sufrido. ¿Así, ah? Sí, por lo que son- No había pensado en porque- eso. Claro, te lo tienes que sacar de otra parte después. 380. ¿Te acuerdas que la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales dijo el otro día que igual para las mujeres era un tema Ah, cuando sí, les cortaban ella el pelo? también dijo eso, Ella sí. dijo. Y ahora me dice alguien que está perdiendo pelo y que se lo tuvo que hacer, que igual le había, son 300 gramos de pelo que tienes que Sí. sacar y si lo tienes muy finito es más Claro. todavía. Y se lo hicieron en la época de la OPE, en el caso de la mayoría, salvo estos casos que decía la Andrea. Me dicen desde el entorno del ex subsecretario que Juan Pablo Rodríguez se hizo el examen, que se lo hizo en la Católica, Ya, que debería estar en los próximos días, que se demora 8 días. claro, sí se demora un poco. Entiendo que se lo hizo el mismo día. O sea, ya, pero Lo que me dicen es que se lo hizo el mismo día, o sea, el viernes. o sea, se o el hizo jueves, otro ponte tú. examen, otro corte de pelo. Fue a otro laboratorio. Fue a hizo otro claro. laboratorio. Entiendo además, pero esto no me lo están diciendo acá, sino que me lo dijeron
en La Moneda hace un par de días que la contramuestra de inmediato se activó y que también se demora varios días. Pero la contramuestra la tiene que pedir el propio afectado. Ya, lo que me dicen es que se hizo el examen ahora en la Católica. Y otro dato, que un Ceremi de Cultura de Los Lagos dio positivo, que se hizo de nuevo el examen en la Chile y que dio negativo. O sea que esto ya pasó. ¿Y lo sacaron? ¿Al No, señor pues, Ceremi? que yo sepa, no. No, Por eso hay que protocolizar. totalmente. Pero, hay que y por arreglar. eso también esto de los test de pelo es bien enredado. Y me parece que La Moneda va a tener que dar información. Yo sé que él es ahora ex subsecretario, no es un funcionario del gobierno, pero va a tener que dar una explicación respecto del procedimiento que se hizo para la contramuestra, que es más o menos razonable pensar en que se haga, digamos. O sea, Ya. Una cosa normal, Lula y Milei se agarraron, pero realmente de los pelos. Ahora, en el caso de Milei, esta es segunda vez que lo hace, al menos, porque lo hizo también con Lo Pedro hizo en Sánchez. España, Sí. así es. Bueno, pero vamos un poco más allá de eso, antes de llegar a la pelea misma. Desde que Donald Trump asumió por segunda vez como presidente de Estados Unidos en enero de 2025, la derecha ha ganado todas las elecciones presidenciales que se han realizado en Latinoamérica. En Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Cast. Esto es como mis universos. En Honduras, Nasri Asfura; en Costa Rica, Laura Fernández; y en Perú, Keiko Fujimori, que asumió ayer mismo, tal como lo va a hacer el próximo 7 de agosto en Colombia, Abelardo de las Priellas. Nosotros que estamos acá sabemos que acá conviven distintos tipos de derechas, pero por ejemplo el Economist les puso a todos los trampitos. Trampitos. Los trampitos. Bueno, la pregunta que hay ahora es si bien Brasil... peyorativo. Sí, pues bien despectivo. La pregunta ahora es si Brasil, el país más grande de la región, o del mundo, según ellos, se va a sumar a esta racha. Ahí tienen elecciones generales, la primera vuelta el 4 de octubre, y va a ser la revancha entre el presidente actual, Lula da Silva, y el bolsonarismo. El senador Flavio Bolsonaro, que es el hijo mayor del expresidente, fue nominado por su sector porque su padre, Jair, está preso por intento de golpe de Estado. Está con detención domiciliaria. Y a casi 2 meses de esta primera vuelta, la elección está abierta, o sea, sigue siendo bastante competitiva, aunque en las últimas encuestas Lula ha ido ampliando la distancia sobre Bolsonaro. O sea, lo ha ido sacando puntos de ventaja. Javier Milei, el presidente de Argentina, quiso ir a ayudar a los Bolsonaro. Lo hizo el fin de semana y provocó con eso la peor crisis diplomática entre los dos países en 30 años, dicen. Así describen lo que ocurrió. El fin de semana pasado aterrizó en Sao Paulo el presidente argentino. No era una visita oficial, sino que un viaje privado. O sea que no se iba a juntar con Lula ni con los poderes del Estado. Y todo esto era para participar en la convención del Partido Liberal, donde se oficializó la candidatura de Flavio Bolsonaro. Fue como su lanzamiento ya oficial. Milei llegó muy enojado a este momento porque él había pedido autorización para ver a su amigo Jair y no se lo concedieron. El juez de la Corte Suprema, Alexandre Moraes, mantiene a Bolsonaro como en un régimen muy restrictivo y le prohibió las visitas políticas, incluida la de su hijo candidato, hasta después de la elección, porque se ha portado mal Jair Bolsonaro. De hecho, ahora está de nuevo en un problema porque en el día de la presentación de la oficialización de la candidatura, el día que pasaron todas estas cosas, pusieron un video hecho con inteligencia artificial de Jair Bolsonaro. Y entonces abrió todo un debate de que él no puede estar haciendo proselitismo, aunque sea hecho con inteligencia artificial. Entonces el juez otra vez está viendo cómo restringe las apariciones de Jair Bolsonaro. Lo han cerrado en el baño. Pero si está encerrado en el baño, lo tiene encerrado en su baño y igual apareció hecho con inteligencia artificial. Ahora lo pueden poner sin internet y la inteligencia artificial se conecta sola ahora. Así que... Claro, sí. Bueno, por eso, porque no lo dejaron ir a ver a su amigo, en el evento del sábado Milei no solo apoyó a Flavio Bolsonaro, sino que, entre otras cosas, trató a Lula, el presidente de Brasil, de presidiario, de ladrón, e insultó también al juez de la Corte Suprema que le había impedido ir a ver a su amigo. Escuchemos un poquito del discurso para que se hagan una idea. Así, hoy Brasil va camino a una crisis de deuda derivada de que Lula no hizo el ajuste fiscal que la situación demandaba y ahora le está empeorando para tener chances para ganar. Es decir, el despilfarro, tarde o temprano, se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre. Escuchemos otro poco lo que dijo sobre el juez. Al jefe de campaña. Para colmo,
La basura Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia, que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Bueno, ese fue el tono del discurso. La basura calva era el juez de la Corte Suprema, vicepresidenta de la Corte Suprema. Igual es gracioso que le diga basura calma la primera vez. Sí, la basura calma. Bueno, el lunes, cuando le preguntaron al presidente brasileño por su padre argentino, después de que todo esto había pasado, Lula respondió con ironía, ¿quién es ese tipo? Y el ministro de Hacienda, Darío Durigán, el ministro de Hacienda brasilero, dijo, el payaso del presidente de Argentina vino y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho mayor, la deuda pública es mucho mayor, la inflación allá es mucho mayor. Entonces, así está el tono del debate. Bien Itamari, que es la Cancillería brasileña, que es considerada la más profesional del continente, el episodio fue considerado muy grave. O sea, ellos no les dio risa ni contestaron con ironía. Llamaron inmediatamente al embajador de Brasil en Argentina. Claro. O sea, ni siquiera esperaron al lunes, lo llamaron el domingo, ya estaba de vuelta. Lo que entiendo que es inédito, que no había pasado no había pasado entre Brasil y Argentina. Y además llamaron al embajador de Argentina en Brasil, a Itamari, donde le hicieron una nota de protesta. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo que generó acá en Chile cuando el embajador nuestro en Estados Unidos en ese momento, en la administración Boric, Juan Gabriel Valdés, fue a la convención demócrata y apoyó a Kamala Harris? Sí. Ya, que fue un debate y todo. Sí, ya, acá eso fue un debate. Imagínense esto que es, un presidente extranjero va a otro país, insulta ahí al presidente del país que visita, que además es un candidato serio a seguir gobernando. No, sí. Solo se explica en tiempos sin filtros. Sí. Bueno, sin embargo, lo ocurrido no es solo un exabrupto de Milei, no es que se le salió, todo indica que es parte, o así por lo menos lo han visto muchos analistas, tanto en Brasil como en Argentina, de que es parte de una agenda más profunda. Es verdad que Lula y Milei no se pasan, o sea, no se llevan bien, no se hablan. Y sería difícil acá, para ser justas, decir quién empezó, porque Milei lo insulta cada vez que pueda, pero Lula también lo provoca. El año pasado él fue a ver a su amiga Cristina Fernández, que está presa en su departamento, entre varias otras cosas. Acuérdense que cuando Milei estaba en campaña, y a Sergio Massa le estaba yendo muy mal, que era su contrincante, el candidato en ese momento de gobierno, apareció un equipo que había llevado a Lula en su campaña, apareció en Argentina. Lula siempre dijo que él no tenía nada que ver con eso, pero siempre Milei consideró que era un regalo que le había mandado Lula a su contrincante. Bueno, pero Brasil resulta que pese a todo eso es el principal socio comercial de Argentina y la relación, la verdad, que a mí me decían, estos dos países están hechos para ir juntos por una serie de razones geográficas, la frontera entre ellos es súper poroso, pasan de un lado para allá, tienen un montón de relaciones y tienen una relación siempre competitiva pero fluida. Y un ejemplo, cuando Nicolás Maduro expulsó y persiguió, ¿se acuerdan cuando echó a todos los embajadores, incluido de Chile, y persiguió diplomáticos argentinos? Bueno, fue Brasil quien los recibió y quien asumió la representación de Argentina en Caracas. Perfecto. ¿Ya? Bueno, ¿qué podría llevar a Milei a querer O sea, hay unas cuerdas separadas ahí. Ha sido siempre así. Claro. Bueno, ¿y qué podría llevar a Milei a querer arriesgar esa relación? Trump. Como planteaba el periodista e historiador Carlos Pañi en La Nación, Milei está empeñado en ser el principal agente pro Donald Trump de esta región, lo hemos visto desde acá en Chile, y quiere liderar una suerte de bloque alineado con Estados Unidos, con países como el nuestro, y ojalá espera que prontamente con Brasil en ese mismo bloque, que es lo que pasaría si gana Flavio Bolsonaro. El esfuerzo de Milei ha sido recompensado en materia arancelaria. Argentina quedó en mucho mejores condiciones que nuestro país, con un 10%, no un 12,5% como nosotros, pero además con muchos productos exentos. Y entonces, esta estrategia además, la estrategia del argentino está en clara oposición a China y al grupo de los BRICS, al que Brasil pertenece. En Brasil y en China lo tienen tan claro que al día siguiente de este incidente en Sao Paulo,
los dos presidentes y las dos cancillerías y los dos países difundieron una llamada entre Lula y Xi Jinping en la que se discutió la implementación de proyectos conjuntos, de cooperación, de áreas estratégicas, satélites, minerales críticos, fertilizantes, todo lo que en este momento está en el interés. Y desde China, los medios estatales dijeron que China apoyaba la soberanía de Brasil, entre otras cosas. Lo que está por verse es si la arremetida de Milei ayudó en algo a los Bolsonaro. Por supuesto que a su base en Argentina le pareció fantástico, pero si ayudó a Bolsonaro, porque en el gobierno brasileño creen que no, porque creen que despertó el sentimiento nacionalista brasileño, que no es menor, al insultar a todos los poderes del Estado. Y además que Milei profundizó la herida al día siguiente, ya de vuelta en Argentina, cuando dijo en una entrevista que Lula y el gobierno brasileño habían orquestado y financiado una campaña anti-Argentina durante el Mundial. Dice que Brasil pagó por eso. Por todo el sentimiento anti-argentino. Anda a saber para qué, digamos, pero Sí. bueno. Además no exhibió ni una prueba. Ni una prueba. Tú te lo Solo que presentado perdieron, en la solo mesa que de la perdieron el partido, partido final, claro. que para ellos es una prueba Pero- inadmisible de pero que que hubo no jugó fraude. Brasil, digamos. No, esto lo dijo en la mesa de Mitre, o sea, Sí. en una mesa como esta, digamos, ¿no? Claro. Ya, y entonces desde Brasil aprovechan de enmarcar esto como una elección donde la disputa finalmente entre soberanía nacional y la injerencia extranjera vista precisamente esto como un ejemplo. Y mientras tanto, nosotros miramos, o deberíamos al menos mirar, calladito más bonito. Calladito. Sobre todo porque no está claro cómo se resuelva esta elección. El gobierno actual, recordemos que no empezó bien con Lula, ¿se acuerdan? Que invitó a Flavio Claro, Bolsonaro claro. al cambio de mando, lo que hizo que finalmente Lula, el presidente brasileño, no viniera al cambio de mando. Y luego le retiró el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, que ya era la candidata de Brasil. Entonces, no partió, las tensiones se han suavizado al punto que el canciller chileno, Francisco Pérez Maquena, viaja a Brasil la próxima semana, el próximo martes y miércoles, con una delegación empresarial. Y la idea, se supone, entiendo, es mantenerse lo más lejos posible de toda este esta conflicto, disputa, claro. porque hay que recordar, para decirlo de una manera sencilla, que hay mucho eucalipto chileno que necesita seguir creciendo fuerte y rápido en En Brasil, Brasil. independiente de quién gobierne allá. Es que Ya. claro, nosotros muy calladitos. Calladito. Callado nomás. Sí. Que pase todo por el otro lado. Sí. Ya más datos respecto del caso, de los casos de los test de drogas. ¿Ya? El Ceremi de los Lagos de Cultura ¿Ya? renunció, efectivamente. Se comunicó la semana pasada, hace una semana. Se comunicó la salida, se comunicó por motivos personales. Pero efectivamente el caso fue positivo. Se hizo un examen en la Chile que salió negativo. Pero ya renunció. No se ha visto que haya otra O sea, ya otra pasó. decisión al respecto. Y respecto en el entorno del ex subsecretario de Hacienda, me dicen que se hizo nuevos exámenes, que espera tener el primer resultado el viernes o el lunes, que pidió la contramuestra, ¿Ya? además, Ya la pidió. ¿Ya? pero no se la han entregado. Claro, eso Y que va a tener- otra muestra está pedida, pero no, el laboratorio Que no todavía lo no ha está. entregado, no sé si no está procesado. Va a tener hasta 4 nuevos resultados, porque se hizo 3 exámenes en 3 laboratorios distintos. Y el punto de la contramuestra es que tiene que ser con garantías, porque el laboratorio se preguntan qué incentivo tiene para decir que se equivocó. Es un punto. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso se hizo los exámenes, me dicen, en 3 laboratorios distintos. Mira lo que va a crear esto. Ahora, ¿él estará dispuesto a volver a trabajar el gobierno? Entiendo que sí. Así, ¿ah? Me dicen que sí, que quiere volver. Ya, Mira. pero sobre todo mucho antes que eso, quiere, si él dice que, o sea, que él no consume droga, lo primero es que quiere demostrar eso, supongo. No, por supuesto, por supuesto. Limpiar su nombre. Claro. y su honra. Claro, porque a ti lo que te dijo el ministro García Ruminó es que eventualmente podría volver, pero dijo que no necesariamente al mismo que cargo. primero Que al mismo cargo después dijo que no, como que lo pensó durante la respuesta y dijo y después Ya. cambió. O Y sea, después- porque además era cerrar bastante la respuesta. Y el ministro Alvarado fue bastante Sí, claro fue que no. bastante más tajante. Oye, ya estamos súper atrasados, pero un último dato respecto de esto. En el entorno del ex subsecretario se quejan de que el informe no tiene el dato cuantitativo del resultado, ni la razón porque no se testeó un químico clave para determinar el consumo. Entonces consideran, en el entorno del ex subsecretario, que el informe no es concluyente de consumo. Ojo con ese No, es dato. que No, hay eso un es serio gravísimo. cuestionamiento para el laboratorio también, así que todo esto es gravísimo. Sí, Entonces, aquí espérate, déjame añadir una Sí, última cosa. ¿ya? Porque si hay un cuestionamiento del laboratorio, entonces cuestionemos todos los exámenes que hizo el laboratorio. bueno, ese es el problema.
Es exactamente. La pregunta es si Chile está preparado para este volumen de exámenes rápidos Lo más que pro- supone, y si tiene laboratorios de esa calidad. Bueno, aparentemente hay un problema, no sé. El laboratorio fue el único oferente cuando se licitó. Mira, Ya, rápidamente, atentos. No, atentos a la visita del presidente José Antonio Kast, que va a recorrer el norte, va a estar en Vallenar, va a estar en Coquimbo, en la tarde viaja a Coquimbo, o sea, tiene distintas actividades en el sector que hoy día está aislado. Dijiste, Iván, 13.000 personas todavía. 13.000, en ese sí, sector. el dato exacto. Sí. Sí. Atentos a Angélica Bulnes. Oye, ya siguiendo con el tema internacional, lo mencionaste tú en la mañana, pero hay hoy día una columna del ex canciller de México, Jorge Castañeda, a quien yo conocí en la casa de la Andrea Vial hace muchos años, que precisamente habla de la relación de los países del sur como Chile con Estados Unidos. Dice, básicamente dice que suerte ustedes, los del sur, los del cono sur, que pueden mantenerse no alineados y pueden jugar en este equilibrio entre Claro. Estados Unidos y China, que es lo que nosotros los que estamos al lado de Estados Unidos no podemos hacer. Aprovéchenlo y maniobren para mantener esa autonomía que tienen y que nosotros quisiéramos tener. Muy interesante. Está en la A2 del Mercurio de hoy, ex canciller de México, Jorge Castañeda. Oye, me Angélica mandaron Bulnes. unas fotos de los mechones que le sacan. No sé, pues si son importantes. No. No, son grandecitos. Grandecitos. Son sí. grandes. Angélica Bulnes, Andrea Vial, el Rat Pack de hoy. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días.